Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en NP Noticias de la tarde. Les saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. Qué bueno que nos escuchan, qué bueno que nos ven, qué bueno que pues le dan clic a este espacio de NP Noticias de la tarde. Hoy es miércoles ya, miércoles 7 de junio del año 2017. Pues la cuestión de las votaciones aún no pasa en el estado de Veracruz, y principalmente pues en la zona sur, desde Coatzacoalcos, desde donde transmitimos, aquí uno de los municipios más industriales de todo el estado de Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán. Toda esta zona, amigos cibernautas, pues se encuentra inmersa en graves problemas políticos, y principalmente allá en el municipio de Minatitlán. No solamente es el municipio de Minatitlán donde hay problemas derivados de las votaciones que tuvimos el domingo 4 de junio. El Estado de México es el bastión más importante, el más peleado por el PRI y por Morena. Pues a ver en qué termina todo esto, pero la noticia que hoy tenemos es que esta elección en el Estado de México, que se ha manejado como una elección de Estado, pues déjenme decirle que ha llegado y ha trascendido fronteras, donde por ejemplo el New York Times de los Estados Unidos nos maneja prácticamente que aquí en el Estado de México pues está en veremos esta elección que se llevó a cabo, donde diversos partidos que son Morena, que es el PAN, pues hablan de una elección de Estado. Y tenemos que recordar que este Estado, el Estado de México, es cuna de el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, y que el candidato a la gubernatura de este estado por el PRI, Alfredo del Mazo Maza, procede y proviene de una familia que han gobernado ese estado. Su abuelo y su padre fueron gobernadores y hoy él es el candidato. Como si la política del poder tuviera que heredarse. Miren, lo hemos discutido en varias ocasiones, lo hemos platicado, lo hemos dicho hasta el cansancio, que este país parece que solamente unos cuantos tienen el poder de poder transferir el poder. Ahí en ese estado, cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador, tuvo que cederle el espacio a Erubiel Ávila, porque en ese momento las condiciones para el candidato o precandidato o aspirante del PRI, precisamente Alfredo del Mazo,
las condiciones no estaban dadas. Y Enrique Peña Nieto tuvo que cederle ese espacio a Erubiel Ávila, que no proviene del grupo Atlacomulco o del grupo en el poder, de los que han estado siempre detrás, enfrente y a los lados de ese estado, el más poblado de nuestro país, el que representa la mayor cantidad de votos. En aquella ocasión, Alfredo del Mazo no tuvo otra opción más que hacerse a un lado, porque seguramente hubiese perdido. Ahora, el presidente de la República, con todo el poder del Estado, con todo el poder presidencial, lo hace candidato con la seguridad que, echándole montón, como se ha documentado, de que el PRI utilizó a secretarios de Estado para movilizar el billete y los programas sociales con tal de, pues, manipular a sus beneficiarios o a los beneficiarios de los diversos programas del gobierno federal, principalmente del área social. El caso es, amigos cibernautas, que el Estado de México está metido en un serio problema, porque hay evidencias de que fue una elección de Estado, por lo que le acabo de decir. E incluso antes de la elección y durante la elección se documentó que diversos funcionarios del gobierno federal desplegaban, pues extrañamente, su presencia en ese estado, apuntalando lo que el gobierno federal viene haciendo. Ahí vimos al secretario de Hacienda, vimos al secretario de Desarrollo Social, que por cierto no votó porque tenía la credencial vencida, dice. Imagínese usted, el secretario de Hacienda, es de risa y de vergüenza que este señor ni siquiera la credencial del elector la tuviera vigente. Llegó a votar, no pudo votar Luis Enrique Miranda Nava, algo así se llama este señor, el secretario de Desarrollo Social, y no pudo votar. Imagínese usted de ese tamaño la irresponsabilidad de este individuo, que es secretario de Desarrollo Social del gobierno federal. Ahí vimos a diferentes funcionarios antes, durante la campaña electoral del Estado de México, y por eso le comento lo que ha llegado fuera de nuestro país cuando le digo que ha tenido la elección del Estado de México trascendencia internacional, porque a toda costa el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende retener el poder ahí a costa de lo que sea. Y esto, amigos cibernautas, puede dar paso a una seria confrontación entre Morena, que proclama a Delfina Gómez como su ganadora, como la triunfadora de las elecciones del Estado de México, y donde se ha dicho que se pedirá el recuento de todas las casillas que existen en ese estado, porque está acreditado, dicen los de Morena, que en cada una de ellas, de estas casillas instaladas, hubo irregularidades, hubo compra de votos. Ya veremos, pero se avecina una tormenta en este estado. Le comento lo que dice el diario New York Times, quien destacó que la victoria estaría empañada por las acusaciones de desvíos de recursos que el Estado usó a favor del candidato Alfredo del Mazo. Los resultados preliminares de la contienda electoral en el Estado de México, que le dan el triunfo al candidato priista Alfredo del Mazo Maza, generaron reacciones en la prensa internacional acerca de las viejas técnicas y prácticas que el PRI tuvo que llevar a cabo, que el
PRI tuvo que utilizar o usar para ganar los comicios en esta entidad. Usted debe de saber que las redes sociales dieron cuenta de muchas irregularidades durante la elección del domingo pasado, del 4 de junio. El diario New York Times destacó en su edición digital que a pesar de que los resultados preliminares le dan ventaja por 3 puntos al Partido Revolucionario Institucional, la victoria estaría empañada por las acusaciones de desvío de recursos que el Estado usó a favor del candidato Alfredo del Mazo. Aunque la mayoría de los partidos políticos en México han sido acusados de emplear técnicas como la compra de votos y la intimidación, el PRI en su dominio durante décadas de la política mexicana ha demostrado una experiencia sin precedentes. O sea, ya son maestros de la mapachería, de la compra de votos, del desvío de recursos, del uso de los programas sociales. En el año 2000, escúchelo usted muy bien, el PRI logró muchas de sus victorias electorales mediante el empleo de métodos cada vez más sofisticados de fraude y la coacción. El partido, dice el New York Times, mencionó y dijo que el partido recuperó la presidencia en el 2012 con la victoria de Enrique Peña Nieto, diciendo que se había renovado. Pero los opositores sostienen que el PRI ha sido lento para arrojar o para despojarse de las viejas prácticas o de los viejos hábitos o métodos que ha tenido para ganar las elecciones, para mantenerse en el poder. Usted recordará que en el año 2000, cuando hubo elecciones, ganó Vicente Fox, panista, y luego vino Felipe Calderón, quien tampoco pudo retener el poder ya. Así que esta parte es muy importante analizarla, porque el PRI resurge con sus viejas mañas para seguir ostentándose en el poder. Hay mucho de qué hablar. Delfina es la gobernadora, dice Andrés Manuel López Obrador, y en un momentito más le comento lo que dice Morena y lo que dice AMLO después de una breve pausa. Y lo que dice también esta señora Margarita Zavala. Vamos a hablar de ella en un momentito más. No se vayan, regresamos. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues ya estamos de regreso, amigos cibernautas, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Pues la situación política en nuestro país sigue siendo pues caótica, no hay una, pues digamos que el gobierno federal propicia el clima de antidemocracia que vivimos, por el solo hecho de que no es tan sencillo despojarse del poder, de hacerse a un lado para permitirle el paso a otros personajes. Ya tuvimos en nuestro gobierno al PAN, ya tuvimos al PRI primero durante 80 años aproximadamente, 12 años del panismo, y ninguno nos logra convencer. Ningún partido, ningún personaje político ha hecho verdaderamente algo por nuestro país. Y esto es de lamentarse porque se supone que los partidos políticos son los que encabezan las necesidades y las exigencias, son los intermediarios para poder alcanzar los objetivos de la población, son aquellos que llevan la voz de los ciudadanos para hacerse escuchar. Pero desgraciadamente en nuestro país yo creo que eso pues ha venido pues cada día peor, una situación en la que ya es insostenible poder seguir soportando a los mismos personajes de siempre, e incluso al propio Andrés Manuel López Obrador, que tiene aproximadamente, y esta ya va a ser su tercera elección o candidatura rumbo a la presidencia de la República, y no ha logrado, aún con todo esto, no ha logrado la presidencia por la simple y sencilla razón de que la gente también percibe, y los que tienen el billete, que este señor, el populismo, llevará a su máxima expresión y no permitirá, o en todo caso mucha gente perderá dinero con la forma de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en caso de llegar a la presidencia de la República. ¿Qué es lo que le falta perder a nuestro país, amigos cibernautas? ¿Qué otra cosa puede perder nuestro país si lo analizamos correctamente? ¿Qué puede pasar ya? ¿Qué otra cosa nos puede suceder? ¿Qué otra cosa puede pasarnos para que este país cambie totalmente? Con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, ¿qué otra cosa? ¿Cómo nos va a ir? O sea, ¿qué nos puede pasar ya cuando vemos que independientemente de que hay presidentes de las repúblicas que no provienen del populismo, pues miren la situación en la que vivimos? Este presidente, que se llama Enrique Peña Nieto, pues prácticamente ha puesto a la venta al sector energético de nuestro país con una reforma energética. ¿Algún beneficio? Ninguno. Dijeron que iba a bajar la luz, dijeron que iba a bajar el gas, que se acababan los gasolinazos. ¿Ha sucedido algo de eso? No necesitamos un gobierno populista para saber en qué condiciones estamos. Así que mi punto de vista es, ¿qué más le puede pasar a este país con un presidente que llegue de otro partido, ni de derecha ni de centro? Se supone que que Morena, que el PRD, que el PT, esos partidos se supone que son de izquierda y son un peligro para nuestro país, pero la verdad ya no sabemos en dónde radica el peligro y quiénes son realmente el peligro. Lo que sí vemos es que en nuestro país cada día la situación económica está difícil, no hay empleos, no hay una educación como debe de ser, mucha inseguridad, mucha corrupción, mucho robo, mucho desvío de recursos, mucha impunidad. O sea, eso es lo que vivimos con gobiernos que no son populistas. ¿Qué más nos falta a nosotros, amigos cibernautas? Mire usted lo que está sucediendo en el Estado de México, donde el propio Andrés Manuel López Obrador ha declarado que Delfina Gómez, la candidata de Morena, es la gobernadora del Estado de México, y ha solicitado al Instituto Electoral de ese estado que se lleve a cabo un recuento de votos. Todo esto, amigos, todo este ambiente enrarecido nos coloca como rehenes de los actores políticos, ¿no? Y
Y realmente, pues no sabemos qué tanto pueda suceder con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República. Quizás ese populismo del que tanto se le ha criticado sea para desgracia de nuestro país, pero sin tener un populismo, miren las condiciones en las que estamos, en donde hablamos de más de 60 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, que viven en la miseria. Gente que no tiene para comer, amigos cibernautas, que no tiene trabajo. Hay una inflación, hay un desempleo y el dinero que tenemos no nos alcanza para nada. ¿Qué tan peor nos puede suceder? ¿O qué nos espera? Pues, o sea, ¿qué otra cosa, aparte de lo que vivimos hoy, nos puede pasar ya? Ya tuvimos PAN, ya tuvimos PRI. ¿Qué otro partido puede llegar y pudiera mejorar las condiciones de vida de nuestro país? Lo desconocemos, sinceramente, amigos cibernautas. Pero mire, dice Andrés Manuel López Obrador que va a defender el triunfo allá en el Estado de México a costa de lo que sea. Se va a pedir la limpieza de la elección y seguramente estaremos entrampados los mexicanos en este lugar donde, según todos, es la madre de todas las batallas para definir el rumbo de nuestro país. De ese tamaño el pensamiento de los actores políticos que definen el rumbo del país, de nuestro país, en la elección que se está dando en el Estado de México. O sea, la voluntad de los políticos es lo que está llevando a este país al fondo del abismo. Es la elección del Estado de México quien define el rumbo de nuestro país. Un estado, nada más para que ustedes se den cuenta, un estado es el que define el rumbo del país, porque ahí se centra la madre de todas las batallas rumbo al 2018. Y no es posible que el bienestar común de todos los mexicanos tenga que estar ahí sujeto a esa elección, amigos cibernautas. Y todos los partidos políticos y todos los actores políticos son lo mismo. No tenemos a Margarita Zavala luchando porque ella quiere ser la candidata del Partido Acción Nacional, como si no tuviéramos suficiente con lo de su marido cuando nos ha sumido en esta guerra contra el crimen organizado que ha bañado de sangre a nuestro país. Y esta señora chantajea a su propio partido que si no es ella la candidata, incluso se va a salir del Partido Acción Nacional. De ese tamaño el protagonismo de los actores políticos que piensan que el país o que los ciudadanos somos esclavos, somos empleados de ellos, cuando es al revés. Ahí tenemos a Andrés Manuel López Obrador, ahí tenemos al propio Enrique Peña Nieto, ahí tenemos a esta señora Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón. Y así, amigos, nos vamos viendo caso por caso y todos son los mismos. Por eso, los partidos políticos han perdido credibilidad. Por eso también los ciudadanos ya no se quieren inmiscuir en la política. Por eso los jóvenes no quieren salir a votar. Por eso no les interesa. Porque al final de cuentas el mal ejemplo de los gobernantes cunde en todo el país, donde vemos a nuestras instituciones y a nuestros organismos y a nuestro Estado de Derecho vulnerado por quienes deben de respetarlo. Esa es la historia que traemos el día de hoy, amigos cibernautas, con estas elecciones que acaban de pasar. Y aquí en el estado de Veracruz, lo mismo. Tenemos el caso de Eva Cadena, Lady Bolsitas. Tenemos el caso del arrogante Rocío Nale, de Amado Cruz Malpica, involucrados en hechos de corrupción. Por cierto, que dicen que Eva Cadena dentro de poco va a ser desaforada. Y la elección que acabamos de vivir nos deja también otra gran lección, amigos cibernautas. El pueblo está cansado
de este tipo de política que llevan nuestros gobernantes. La han arrastrado, la han llevado hasta el suelo, la han denigrado. No podemos avanzar, nuestro país no puede cambiar de esta manera, amigos cibernautas. Así que más valdría que se hiciera un análisis de lo que está sucediendo, de lo que está pasando en este momento en nuestro país al ver esta situación. Así que vamos a ver, ahí tenemos el caso, por ejemplo, de este señor Roberto Borges, que lo acaban de atrapar allá en Panamá. Este corrupto que le vendió a toda su familia terrenos a precio de ganga, Roberto Borges Ángulo, de Quintana Roo, quien pues prácticamente, amigos cibernautas, pues regaló los terrenos de ese estado a sus familiares, a sus amigos. Este corrupto exgobernador de ahí fue detenido ya en Panamá cuando se disponía a viajar a París. Javier Duarte de Ochoa, el corrupto de Veracruz, está detenido en Guatemala. ¿Y cuántos de estos gobernantes, como César Duarte, que anda huyendo, como Humberto Moreira, como el señor Eugenio Hernández, Tomás Yarrington ya fue detenido? Y esto es lo que vivimos todos los días. Cómo confiar en los políticos cuando lo único que hacen al llegar al poder es robarse los recursos públicos, es desviarlos para sumir en la miseria y en la pobreza a sus ciudadanos, a sus gobernados. Esto ya no debe de existir y por eso es importante que cambie y que los políticos se den cuenta que esta elección nos ha dejado una gran lección cuando vemos que los partidos políticos y los actores políticos han caído en el fango. Cuando vemos que los políticos están embarrados de estiércol y que la corrupción se mueve al lado de ellos o ellos se mueven al lado de la corrupción. No puede seguir nuestro país. Y lo peor es que caminan en la impunidad, protegidos por el mismo sistema, porque el Estado de Derecho y las leyes son pisoteadas por quienes dicen protegerlas. Aquí en el estado de Veracruz, Morena va a impugnar en 30 municipios las elecciones que acaban de pasar. Fue la elección del estado de Veracruz una de las más violentas. Hubo incluso, creo, un muerto allá en Catemaco, si no mal recuerdo. Hubo heridos. Hubo de todo, en donde el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no tuvo la capacidad de mantener el estado en orden, cuando él mismo dijo que vigilaría las elecciones y que iba a haber seguridad y tranquilidad. Ciertamente el PAN gana más de 112 municipios, va a gobernar 4.5 millones de habitantes, pero lo cierto es que la corrupción que rodea a este estado todavía no se va ni se disipa cuando Javier Duarte de Ochoa hundió al estado. Esa frustración, ese coraje le ha permitido captar más de 100 municipios a Miguel Ángel Yunes Linares. No porque sea un buen gobernante, porque usted estará de acuerdo conmigo que lo que menos hace Miguel Ángel Yunes Linares es gobernar cuando el Estado sigue bañándose en sangre, cuando ocupamos el primer lugar en secuestros, cuando ocupamos uno de los primeros lugares en ejecuciones, y el gobernador está más metido en la siguiente elección por heredarle a alguno de sus hijos el cargo de gobernador, cuando el otro, Fernando Yunes Márquez, ya es presidente municipal electo allá en Veracruz. Él está más preocupado en heredarle a alguien de su familia la gubernatura y aprovecharse de todo esto para encartarse rumbo a la presidencia de la República. Esto suena más a burla, amigos cibernautas, cuando tenemos a este gobernador que simple y sencillamente no ha dado el ancho. Le ha quedado muy grande el cargo. Es cierto, ha metido a la cárcel a varios corruptos cómplices de Javier Duarte Ochoa, pero el Estado y la gobernabilidad no terminan ahí. El llamado precisamente en este día de la libertad de expresión es que se debe de acabar la impunidad contra quienes atentan también contra la libertad de expresión
Ha habido ya en este gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares ataques a los medios de comunicación y desde luego homicidios. Así que esto, amigos cibernautas, debe de servir de ejemplo lo que vivimos hoy, que en el día de la libertad de expresión tiene que haber precisamente libertad y garantías para poder ejercerlas. Miguel Ángel Yunes Linares es un personaje que tiene una enorme cola, fue uno de los más perseguidores de los medios de comunicación en los tiempos del chirinato, carga sobre sus espaldas también muchas cosas graves y una enorme cola de corrupción, pero hoy como gobernador debe de devolverle y cumplir con la promesa de campaña que hizo de restablecer el orden y la paz y la tranquilidad en el estado de Veracruz. Que estas elecciones que acabamos de pasar sirva de lección para los gobernantes, que el pueblo ya está cansado y que es necesario que cambien el formato en su forma de gobernar. Ya la política dejó de ser teatro para convertirse en un mero espectáculo, y tal parece que Miguel Ángel Yunes Linares quiere dar el mejor espectáculo en el estado de Veracruz. Ojalá y esto cambie, amigos cibernautas. Ojalá y que se acabe la violencia y que el gobernador realmente se ponga a gobernar y no esté pensando ya a quién le va a dejar el cargo, si bien él apenas tiene 6 meses de haber entrado y ya está pensando a quién le va a dejar el cargo y ya está pensando en la presidencia de la República. La verdad es una burla, es una vergüenza que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no se aboque a sus tareas, no se aboque al mandato que le ha dado el pueblo veracruzano. Bueno, aquí en el municipio de Minatitlán tenemos el caso del PAN-PRD, no hay que pasarlo ni olvidarlo. Hay ahí en este municipio, aquí aledaño a Coatzacoalcos, aquí tanto en Coatzacoalcos no hay problema alguno, toda vez que la diferencia es enorme en esta elección que pasó, más de 40 y tantos mil votos de Morena contra su más cercano competidor, que fue el del PRI, 25,000, o sea, hay una enorme diferencia. Pero allá en el municipio de Minatitlán hablamos como de 1,500 votos que pues están en juego, y que el partido PAN y PRD han pedido un recuento de cada uno de ellos. También ahí se avecina una severa bronca como la del Estado de México, nada más que en chiquito, donde parece ser que si no se ponen abusadas las autoridades, la sangre puede correr. Ojalá y no, y ojalá las autoridades electorales hagan bien su trabajo, ojalá las autoridades también policíacas estén atentas, porque Minatitlán es un polvorín y en cualquier momento puede estallar. Ojalá y se cuide este momento que se está viviendo allá, un momento muy tenso, muy álgido, y esperemos que la sangre no llegue al río, que se ponga atención en el municipio de Minatitlán, donde Morena y el PAN-PRD están en una lucha fuerte por ver quién es el ganador, amigos cibernautas. Hubo muchas inconsistencias que tendrán que aclararse, y estaremos atentos para darle a conocer inmediatamente lo que está sucediendo. Bueno, Coatzacoalcos está tranquilo, le repito, otros municipios de alrededor están tranquilos, pero Minatitlán sí está algo complicado. Ahí la dejamos, amigos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si Dios nos lo permite, nos vamos a ver aquí el día de mañana. Gracias, que tengan ustedes una excelente tarde, un excelente miércoles. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.